¿Se está viendo? Sí, Blanquita, todo perfecto. Se ¿Todo ve bien. perfecto? Sí. Vamos a poner esto aquí y vamos a bajar. Ya. Entonces, ¿quién es Blanca y por qué estoy aquí, chiquillo? Aquí primero me invitaron para que hablara sobre la contabilidad y todo lo que necesitas saber para que puedan emprender de la mejor manera, digamos, aterrizada, ¿ya? Entonces, de la manera aterrizada, como le gusta al mundo exterior, es que tú le hables de números, que le digas qué tan rentable eres, que le digas, muéstrame cómo has avanzado, pero ese cómo has avanzado tú no le puedes decir, ay, es que yo antes repartía los productos, iba en el metro y ahora tengo un auto. Sí, pero eso no te lo van a entender si tú no le hablas el mismo lenguaje. Entonces, el mismo lenguaje sería decirle que ahora tienes activos, dentro de esos activos, por ejemplo, está que te compraste una camioneta con mucho esfuerzo y lograste invertir en eso porque eso te va a dar un de ese estilo es importante que tú conozcas para que podamos estar hablando el mismo idioma. Y en ese sentido, ahí vamos a ir avanzando. Yo tengo mis redes sociales para ir compartiendo un poco sobre contenido contable y tributario y financiero. Existe Potencia Empresas, que ahí se los dejo acá arriba. Esta es mi marca empresa. Pero yo con mi marca personal, que no es una gran cosa porque todavía no estamos a ese nivel a lo mejor de Matías Emprendedor, pero sí a nivel de marca personal yo he ido compartiendo un poco de contenido y ahí está Blanquita Potencia, ¿ya? Entonces hoy día en Potencia Empresas hablé sobre esto que les acabo de escribir aquí en pantalla. Dice, tu negocio te ha costado mucho esfuerzo para no saber qué tan rentable es, ¿sí? Y no responsabilizarte no responsabilices a otros de los números de tu empresa. ¿Por qué? Yo me he hecho conocida, de hecho, Matías, lo hemos hablado, y en este sentido, yo me he hecho conocida porque te enseño de manera fácil los números, ¿ya? Pero cuando llegan a mí a pedir mi servicio, me dicen, Blanca, yo tengo una mala relación con mi contador o no me entrega la información o llega tarde con la información. Entonces siempre me hablan como de sus dolores con el contador o contadora, ¿ya? Entonces, y yo debo decir que a lo mejor yo también he cometido errores. ¿Por qué lo digo? Porque todos somos humanos, ¿cierto? Como profesional. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? De que la mayoría de mis clientes, y yo digo de la mayoría, estoy hablando desde el 90% que han sido fieles durante 3 años, ha sido porque han recibido primero educación mía y después se quedan conmigo porque ya conocen lo que yo les entrego. Y aprenden a pedirme lo que ellos necesitan. Y podemos dejar el otro 10%, que pueden ser algunos clientes que llegaron, que por ese motivo se fueron también, no porque tuvieran problemas conmigo, sino porque un 10% que nunca pasó por una capacitación mía y se fue. Porque nunca entendió cómo podíamos conversar bien. Yo eso lo tengo ya en mi estadística, llevo 3 años trabajando con Potencia Empresa, y esa es mi estadística, que las veces que yo no he conectado con un cliente es porque no ha recibido educación mía. Miren el dato importante. Entonces, a lo que voy es que he tratado de transmitir de que tú eres el responsable de que el negocio funcione. Y el contador externo, porque a uno no le pagan como que tuvieras que estar revisándole todo el tiempo toda la información, porque pagas un servicio externo. Uno no pertenece a tu empresa. Por lo tanto, con esta frase quiero comenzar pasándote la pelotita a ti como empresario, independiente que estés vendiendo 300 lucas, que estamos hablando de que aquí no es el nivel de venta, sino que si tú ya eres un emprendedor, ya tienes entonces una responsabilidad, ¿ya? Bien, entonces, comencemos con palabras un poco más duras. Aquí voy a ir escuchando, viendo sus comentarios, chiquillos, también. Voy a ir, los tengo aquí, bien. Entonces, empecemos con los conceptos básicos. ¿Por qué? Porque alguien me dice, Blanquita, mira, pero es que en realidad yo no he pagado bien mis impuestos. O llegué tarde con la declaración de impuestos. Entonces, ese tipo de dolores, que voy a poner acá un puntero, creo que aquí está. Dolores con declaraciones,
por ejemplo, estaríamos hablando de tributación. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la parte contable. Entonces, ¿qué quiero transmitir en esta lámina? Que hay distintas áreas en tu negocio que tú debes manejar, que se pueden mezclar, pero es como dice el dicho, es lo mismo pero no es igual. ¿Ya? ¿Por qué no es lo mismo pero no es igual? Porque contabilidad no es lo mismo que tributación. Vamos a hablar un poquito entonces. ¿Qué es contabilidad? Es el registro, ¿cierto?, de todos los hechos económicos dentro de tu empresa. ¿Y qué son los hechos económicos? Comprar, como dice acá, vender, gastar, invertir, ¿cierto? Pero invertir con un valor y con un documento tributario, es decir, la compra misma, ¿cierto? Entonces, tú debes registrar esa información, y eso es la contabilidad, solo registrar, ¿ya?, cada uno de estos hechos ordenados cronológicamente. Eso dice que es el área contable, no es nada más que eso. Ahora bien, ¿cómo lo podemos mezclar con qué es las finanzas? Las finanzas no es lo mismo que contabilidad. Bueno, ustedes saben que yo, como le decía a Matías, estoy emprendiendo con Potencia Empresas, pero me estoy yendo un poco más al lado de la educación. Por eso también podría saber que aquí en nuestra charla pueden haber contadores también que entregan ese servicio, ¿cierto? Y hay muchos contadores que me siguen, y eso le he contado un poco al Mati también, era que me siguen porque ven una manera como yo comunico que a ellos también les puede servir para comunicar con sus clientes. Entonces, ¿por qué llego a este nivel? Porque a veces no se exigen a la profesión saber de finanzas, por ejemplo, o estar alineado con las finanzas de tu negocio, como saber costear un producto, como saber ponerle el precio al producto, ¿cierto? Pero no tiene que ver con eso la contabilidad. Finanzas tiene que ver con optimizar el flujo de dinero de tu empresa. Y lamentablemente el emprendedor, me uno, ¿cierto? Porque hay horarios, ¿cierto? Y a veces yo, por ejemplo, trabajo en mi empresa de las 9 a las 7, se supone que estamos operativos para emprendedores, pero después de las 7 yo vuelvo, tengo que quedar trabajando para atender a Potencia Empresa, ¿cierto? Que es mi empresa. Entonces, las finanzas, y es lo que hoy día yo estoy educando también, que es aprende a costear, aprende a poner objetivos, aprende a hacer presupuestos financieros, ¿cierto? Entonces es para optimizar. Ahora bien, ¿cómo se puede mezclar la contabilidad con las finanzas? Muy fácil. La contabilidad le entrega información clave al emprendedor, ¿cierto?, para que tome mejores decisiones. Pero hay un punto que tú no te has dado cuenta o que no sabías y que ahora vas a saber. La contabilidad, como trabaja con hechos pasados, no tiene nada que ver con que tú tomes decisiones futuras. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es solo información, pero quien toma la decisión eres tú. Tú eres el emprendedor. Tú tienes que decir, mira, este mes me fue un poquito mejor que el mes anterior. ¿Qué hago? ¿Ahorro o invierto? ¿Cómo voy a poder tener un mejor retorno de la inversión? Bueno, tengo que decidir ahí en qué voy a invertir, ¿ya? Ahora, aparece un tercer concepto que, con el que partí un poco, porque es el dolor, y eso yo lo sé, lo entiendo, lo vivo como empresaria también, que es pagar los impuestos que te corresponden. Entonces, la contabilidad, nuevamente, nos vamos a la base, que es información, me va a servir para que yo pueda determinar un buen pago de impuestos. Ahora bien, hay maneras de poder tener los mayores beneficios y poder aprovecharlo, ¿cierto?, en el área tributaria. Pero el área tributaria no es más que el Servicio de Impuestos Internos hoy día nos fiscaliza, pero ¿fiscaliza qué? Es la política pública. La tributación, como dice acá, es un área destinada, ¿cierto?, a producir los ingresos que el país necesita. Por lo tanto, cada vez, y aquí yo se los dejo, porque esto va a venir de nuevo, los años que vengan van a necesitar una gran recaudación fiscal, y esto es a partir de todo lo que estamos viviendo, como en la pandemia, digamos, y todo lo que ya veníamos trayendo, que en el fondo era el estallido social, donde muchas empresas empezaron a quebrar porque tenían solo un lugar físico donde atender, por ejemplo, y ahí es donde todos estamos reinventando nuestros negocios. Pero esta tributación siempre va a buscar tener la recaudación fiscal que se necesita para el gasto público. Por lo tanto,
Ojo con estas cosas. ¿Por qué? Porque va a impactar directamente en la función del servicio de puestos internos, que es, su función principal es fiscalizar que estemos pagando los impuestos que corresponden. Así que no les pille de improviso fiscalizaciones nuevas, llamados masivos de fiscalización, porque en el fondo estamos llamando a que la gente, los emprendedores, las personas, terminemos pagando los impuestos que así se requieren. ¿Para qué? Para el gasto fiscal que se va a venir sí o sí, porque si ya ahora hay un gran gasto fiscal, después el que venga también va a tener que ser igual de potente. Ahora, hay un cuarto punto que me gustaría que ustedes lo conocieran, que es cuando uno ya está creciendo, ¿ya? Cuando uno empieza a crecer, hay otro tipo de decisiones que tomar. ¿Ahí qué quiero decir? Tú debes empezar a usar tipos de indicadores, por ejemplo, no sé si por aquí habrá alguien que entienda de KPI, por ejemplo, que es a veces son palabras como un poco cliché, como se dice, usa un KPI para medir tal cosa. Sí, no es más que un indicador, ¿ya? Que tú digas el indicador de la rentabilidad, por ejemplo, que es el más fácil de saber, ¿cierto? Pero hay otro tipo de decisiones que uno puede decir. Por ejemplo, crear indicadores para las personas que trabajan contigo. Por ejemplo, ponerles un nivel de venta, una meta, en el fondo, un objetivo de meta de venta, y eso va a impactar directamente en tu resultado financiero de la empresa, ¿cierto? A pesar de que le estés pagando a lo mejor comisiones por venta, que eso también puede ser una alternativa, ¿ya? Entonces, aquí yo lo sugiero porque, por ejemplo, yo en Potencia Empresa, ya después ahora estamos en el tercer año, ya estamos implementando este tipo de controles porque me estoy dando el tiempo de tener una mejor atención al cliente. Entonces quiero que mis chiquillas, que son las chicas que trabajan conmigo, que tengan una mejor respuesta, que nos comprometamos con los clientes de manera distinta, con mayor calidad, a pesar de que siempre ha sido el compromiso tener calidad, pero ahora cómo la mido con las chicas que trabajan conmigo, ¿ya? Entonces, ¿por qué quiero dejar esta base? Para que no confundamos, y esto creo que lo puse acá, no confundamos que contabilidad es declarar el formulario 29, por ejemplo. Ay, aquí se me movió esta cosita, pero usted ya me entiende. O sea, contabilidad no es declarar el formulario 29 en el servicio de puestos internos. Eso no lo es, ¿ya? Porque, de nuevo, yo le estoy aquí transparentando distintas cosas como la gente llega a mí y me escribe en un correo. Blanquita, te conocí por Instagram, yo le pregunto, me dice, me gustaría tomar tu servicio. Y yo le respondo, ¿qué tipo de contabilidad tiene? ¿Cuánto es su nivel de venta? Y le hago como un checklist de que me cuente. Y me dice, no, la respuesta. Lo único que hago yo es una contabilidad fácil, me dice. Es una contabilidad fácil porque yo solo hago el formulario 29, no necesito nada más de ti, me dice. No me lo dicen así tan fuerte, pero yo lo estoy poniendo un poco más irónico. No es que yo quiera, en el fondo, tratarlo mal a ustedes que me están escuchando, chiquillos. Es solo cómo nos enfrentamos a solicitar un servicio como este. Y quiero ser clara en cómo nos comunicamos, el lenguaje. Entonces, para saber primero qué declarar, primero tengo que estar ordenado en mis hechos económicos, ¿ya? Y ahora vamos a entrar en materia, voy a dar como un pequeño mapa, ¿cierto? Estamos bien en la hora, así que vamos bien, y vamos a entrar a profundizar, ¿ya? Si no se ha servido el café, este es el minuto, ya voy a mirar si es que aquí alguien me ha escrito algo, sírvase el café, porque ahora voy a empezar a hablar de lo más duro de la charla. Ya voy a leer levemente a ver si es que hay alguien que haya hecho alguna pregunta. No Yo sé, estoy con Mati, mi si cafecito, ¿ah? estás con el cafecito, no sé si ha llegado alguien o alguna pregunta que podamos leer por ahí. Solo como para ir haciendo como un pequeño stop. A ver. Sí, mira, aquí hay una pregunta. ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Sí, dice, si puedes, porfa, hablar qué significa contabilidad simplificada, que es lo que me escogí por sugerencia del Servicio de Impuestos Internos. Ya, súper. Eso es parte ya de entrar en materia. Así que muchas gracias por la pregunta. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Ahí, ya. Aquí está el comentario. Me siento como Patricio Fres en el matinal. Yo también Qué te siento así. caída de carnet. Listo, eso nomás. Adiós. Adiós, me retiro lentamente. Ya, chiquillos, entonces entremos en materia. Vamos a hablar un poco de qué es tributación,
porque como sé, y aquí la pregunta que me dice el Mati, como sé que es un dolor importante, primero quiero hablar sobre eso, y ahí vamos a ir ahondando un poquito más. Entonces, si me devuelvo un poquito para contextualizarlo, de estos conceptos básicos me voy a centrar en dos, qué es contabilidad y qué es tributación. Ya nos vamos a quedar con estos dos conceptos que son los más importantes. Ahora, me gusta mezclar un poco las finanzas y me gusta ponerle un poco de énfasis al control de gestión porque siento que cuando tú creces no puedes descuidarlo. Tienes que crecer, tu negocio debe crecer también con la manera robusta de manejar los números, ¿ya? Pero para que hablemos solo de emprendimiento, lo básico, nos vamos a quedar con qué es contabilidad y con qué es tributación. Entonces, conforme a eso, y es lo que tengo aquí, esta estructura podría estar desactualizada porque ustedes saben que hemos tenido reforma tras reforma tributaria, pero bien, esta es una estructura que quiere decir que dentro de todos los impuestos que tenemos, vamos a tener impuestos que están relacionados a este ladito que está por acá, que dice el impuesto a la renta, y el impuesto a la renta se divide en otros tipos de impuestos, ¿ya? ¿Cierto? Por otra parte, vamos a tener otro tipo de impuestos relacionados a la venta de los servicios. Y ahí vamos a tener un famosillo que aparece ahí, que es el IVA, ¿ya? Por otra parte, vamos a tener los impuestos que son de otro tipo, ¿ya? Viene el impuesto al tabaco, el impuesto al juego, en el fondo, ¿sí? A los juegos de azar, al timbre de estampilla. ¿Por qué tenemos tantos impuestos? Porque hay dos maneras de recaudar ingresos, ¿cierto? Que tiene la política pública. Uno es tener ingresos a través de los impuestos, o tener ingresos a través de la deuda. No hay otra manera de que la política pública, estoy hablando del Estado de Chile, no hay otra manera de que tenga ingresos, porque nosotros no tenemos una empresa que produce para el gobierno, ¿cierto? Sino que le cobra un impuesto a los ciudadanos, ¿cierto? O a las empresas para tener los ingresos. Y a su vez podemos endeudarnos con el mundo externo, ¿cierto? Otros países, ¿cierto? Que nos prestan plata. Entonces, aquí ya empiezo como a ahondar en lo que está pasando hoy día. ¿Qué es lo que dice? Que Chile, hasta la época que ahora llegó la pandemia, nosotros no estábamos tan endeudados como país con el exterior. ¿Por qué? Porque nuestra política tributaria es suficientemente robusta para poder suplir eso, ¿ya? Y teníamos un porcentaje bajo de endeudamiento, lo que hoy día por supuesto que va a subir porque la política tributaria no nos va a dar abasto para todo lo que tenemos que gastar como país para mantener la economía de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, en ese contexto, para ustedes, los emprendedores, y para mí, por supuesto, que yo me uno, porque ustedes saben que Potencia Empresa es un ente que yo lo trato como distinto, hay dos impuestos que son los más importantes: el impuesto a la renta y el IVA. Todos los demás ya van a ser dependiendo de tu actividad económica, que ahí no vamos a ahondar. Pero sí, por supuesto, si tú eres una botillería y vendes alcoholes, entonces es importante que conozcas la ley de los impuestos al alcohol, ¿ya? El ILA, el más conocido, ¿ya? Ahora, si tú eres, por ejemplo, un transportista, sabes que vas a poder comprar combustible, ¿cierto? Y aparece el impuesto a los combustibles, ¿ya? Entonces, tenemos impuestos que son recaudadores y otros impuestos que son reguladores. El recaudador, y los dos más importantes recaudadores, es el impuesto a la renta y es el IVA. Pero los reguladores son impuestos pensados para que nosotros, como personas, dejemos de consumir algunos productos. Por ejemplo, el tabaco, ¿cierto? Ahora, psicológicamente, y aquí los psicólogos o coaches que están aquí sabrán que la mente de nosotros es un poco rara, ¿cierto? Que aunque nos suban el precio del tabaco, las personas igual siguen consumiendo el tabaco. Ya lo mismo con el alcohol, lo mismo a lo mejor con otras cosas, pero es porque también ya ahí empieza el libre albedrío de las personas en que no importa que me suban el precio, igualmente consumo. Pero bien, se crean dos tipos de impuestos, como les dije, recaudadores y reguladores. Nos quedamos con los dos recaudadores más importantes para el emprendimiento, que es el impuesto a la renta y es el IVA. ¿Sí? Espero que al café le hayan puesto azúcar, porque me estoy poniendo un poco más densa, ¿cierto? Pero espero que también me estén entendiendo hasta aquí. Voy a ir leyéndoles un poco. Bueno, están hablando de, bueno, muchos están trabajando para que su emprendimiento crezca. Sí,
Ya, y al último me dice Hugo, si se obtienen algunos beneficios para las pequeñas empresas. Sí, vamos a ir hablando ya entonces sobre los beneficios que puedan obtener, ¿ya? Bien, entonces, yo aquí les presento para mezclar estas dos disciplinas, que es la parte contable y la parte tributaria, es que conozcamos estas 4 etapas. Primera etapa es cuando tú formas tu empresa, ¿ok? Que es el inicio, ¿cierto?, de tu emprendimiento. Y aquí hay un inicio que es el antes y el después. ¿Cuál es el antes y el después? Te voy a hacer aquí tajante. Es cuando tú constituyes una empresa y le haces un inicio de actividades ante el Servicio de Puestos Internos. Antes de eso, tú serás catalogado como un emprendedor informal. Después de ese punto de inflexión, que es cuando armaste la empresa, en adelante, ahora te transformas en empresario. Entonces, después de haber pasado toda la mañana en distintas charlas con distintas personas que me parece, yo las escuché todas y a todos les tengo una profunda admiración, es que transfórmate en empresario psicológicamente y plásmalo en tu negocio a través de la parte contable y tributaria. ¿Qué quiero decir? Que aunque tú estés vendiendo 100 lucas hoy día, estás vendiendo 100 lucas en una empresa formalizada, por lo tanto eres un empresario. Que la empresa no esté produciendo la rentabilidad que tú quieres, o que por supuesto que vas a trabajar para crecer, eso es otro tema, trabajable con otros profesionales. ¿Sí? Lo que quiero como transmitir es que antes de ese punto de inflexión eres emprendedor. Entonces deja de sentirte, ay no, es que yo vendo poquito, por eso soy emprendedor. No, o sea, cambiemos también la voz, el lenguaje, cómo tú te hablas, y si ya formaste una empresa, siéntete lo suficientemente empresario para también darle el empuje y poder crecer, y por eso también estás aquí, para trabajar las otras áreas que a lo mejor no te hacen crecer. ¿Ya? Bien. Dicho eso, sería el punto 1, o sea, cuando tú formalizas. Voy a ir ahondando un poquito más cada uno de los minutos que vienen, pero aquí, sácale una foto, podríamos decir, a un pantallazo, a este mapa contable y tributario. ¿Por qué? La segunda etapa, que es como donde todos se confunden, que comienza este proceso contable, que es que tú tengas todo tu orden, una carpeta, como tú lo quieras, o una carpeta digital, o una carpeta en papel, como a ti te acomode. Y este proceso corresponde a que tú tengas los libros contables, dependiendo también de que elegiste, si una contabilidad simplificada o una contabilidad completa, y esto debe ser respaldado con documentos tributarios, más conocido como la boleta, la factura, contratos de arriendo, contratos de trabajo, etc. Y para eso entra aquí a esta como juguera que le digo yo, a ordenar la información contable. Final de año, todos estamos, digamos, más enfiestados porque llega el año nuevo, ¿cierto? Pero los contadores normalmente estamos como celebrando en un lado, pero al otro día o en la noche pensando en que tenemos que hacer cierres contables para las empresas con las que trabajamos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cierre al 31 de diciembre de cada año, ¿ya? Y este cierre debe hacerse sí o sí, contra viento y marea, así da lo mismo. Mucho, y yo creo que, no sé si ustedes se cuestionaron, pero yo que estoy como con los contadores y tenemos chat y todo, nadie se preocupó de que en la pandemia, entre marzo y abril, hubo una operación renta. Y yo aquí me pongo del lado de la profesión, y nadie se preocupó porque igualmente tuvimos que leer mucho más sobre modernización tributaria, porque tuvimos que estar pendientes de las cosas laborales que estaban pasando y a su vez haciendo declaraciones de los cierres anuales. Entonces quiero decir que el mundo no se paraliza ni con pandemia, y tu negocio sigue funcionando aunque tengas venta o no, hay que seguir haciendo declaraciones, ¿ya? Y por eso es importante que te hagas asesorar de la mejor manera y edúcate en esto. Por lo tanto, al final de cada año, al cierre, 31 de diciembre, tú haces tu cierre anual, pero ahí no termina todo, porque ese es el cierre de un año calendario, o sea, 31 de diciembre de los calendarios, ¿verdad? Pero hay un calendario que es tributario, y el calendario tributario dice que tú debes hacer una declaración en nuestro país, en Chile, cada abril de cada año. Y esa es la famosa operación renta, que corresponde al año tributario, donde se declara, mira, y atención aquí, se declara el año comercial anterior. Entonces, Blanca, hagamos un pare y dígame, ¿qué estás hablando?
¿Un año comercial? ¿Un año tributario? ¿Qué es eso? El año comercial es cuando tú haces todas tus operaciones. ¿Qué quiere decir? Desde el 1 de enero al 31 de diciembre, donde tú compras, vendes, gastas, por hacerlo simple. Pero tributario quiere decir que te pasas para el año siguiente y tienes que hacer la declaración de lo que fue tu año comercial anterior. Por lo tanto, la operación renta tiene que ver con el año tributario. Ejemplo muy burdo, el que estamos viviendo. Año comercial 2019, que fue el último que acaba de cerrar, 31 de diciembre de 2019, se declara hasta el 30 de abril del año 2020. ¿Sí? Se traspasa para el otro año. ¿Ya? Entonces empecemos aquí a hablar de un poquito más sobre este mapa tributario, porque esta charla es, ¿cierto? Para que no perdamos el foco siempre, la contabilidad que necesitas para emprender y emprender sanamente. Por lo tanto, si tú todavía, porque entiendo que hay muchos que están recién comenzando con un Instagram, que todavía no se formalizan, sáquenle una fotito a esto, chiquillos, porque esta es la parte inicial. Sé que el Mati a veces hace sus charlas relacionadas a los fondos concursables de Cercotec, y para eso, para Capital Semilla, Capital Abeja, no vas a estar constituido. Por lo tanto, sáquenle una fotito a esto, que quiere decir como los primeros pasos para emprender, ¿ya? No voy a ahondar demasiado, pero ahí ya lo tienen, que es constituye tu empresa, haz un inicio de actividades, pero me voy a quedar con algo que es re importante, que es lo último. Una vez que ya estás listo para vender, ¿por qué? Porque ya tienes tus documentos timbrados, ya tienes el inicio de actividades, o sea, ya estás con tu negocio, ya no hay más que hacer. Hay una última parte que es relevante, que es la elección del régimen de tributación. ¿Sí? ¿Me escucharon? Voy a repetirlo. La elección del régimen de tributación, que es esto último. La gracia de poder elegir un régimen es que de pleno derecho, y aquí los abogados, ustedes saben que yo soy contadora, no soy abogada, pero por supuesto que como hice un magíster en tributación, le he aprendido mucho las palabras que son más de los abogados, y de pleno derecho, dice la ley, que tú puedes escoger, ¿ya?, el régimen de tributación, pero si no escoges, el fisco va a escoger por ti. Yo lo pongo aquí como, le digo el fisco, pero en realidad es el Servicio de Impuestos Internos, el que está catalogado para darte un régimen de acuerdo a tus características, si es que tú no escoges, ¿ya? Bien, dicho eso, una vez que ya estás listo, o sea, ya tienes tu empresa andando, ya escogiste tu régimen, empiezas tú a operar, ¿cierto? A tener hechos económicos. Y aquí me voy a la parte 2 que está por acá, que es el proceso contable propiamente tal. Entonces, tú deberías hacerte asesorar para hacer el inicio de actividad y todo el tema con un contador o contadora, ¿cierto? ¿Y dónde te apoya la contadora o el contador en este proceso contable? O sea, probablemente tú le vas a solicitar que te ayude con llevar tu contabilidad mensual y que eso después se mezcla con la parte tributaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú solicites un servicio de esto, o no sé, yo sé que hay muchos que ustedes mismos llevan su contabilidad, porque hoy día así se vendió, digamos, la reforma tributaria de que se eliminaba al contador. No sé, cada uno sabrá, dependiendo de sus habilidades, si es que prefiere llevarlo solo o conforme va creciendo su negocio, van necesitando más asesoría. Por lo tanto, deben tener presente que la contabilidad van a ser el registro de los hechos económicos, ¿cierto? Que son la compra, la venta, ¿cierto? Y vas a mantener libros contables. Ahora, ahí por supuesto que nos han facilitado mucho, porque el Servicio de Impuestos Internos nos facilitó una plataforma que hoy día es bastante robusta, que yo la verdad es que admiro, porque siento que han logrado hacer grandes cambios a nivel país, digamos, en la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué digo a nivel país? Porque no pasa lo mismo con la Inspección del Trabajo, no pasa lo mismo con la dirección, pese a que sé que estamos como país haciendo grandes esfuerzos de sistematizar muchas cosas, pero creo que el servicio se unió al mundo de la tecnología hace más tiempo que como lo están haciendo las otras áreas del mundo del Estado. Bien, pero estos libros contables, ¿ya?, para que ustedes sepan, te ayudan a determinar, como puse acá, el pago de los tributos. Y ahí es donde empiezan a mezclarse los dos mundos, la contabilidad y la tributación. Son lo mismo, como digo, pero no es igual.
porque tú debes tener el registro contable, y alguien podría decirme, Blanca, pero es que yo tengo todos mis libros al día, pues yo tengo todo ordenadito. Y él me pregunta, mi contrapregunta, ¿pero pago los impuestos? Ay, no, es que se me olvidó, es que no lo hice aquí, por millones de opciones. Me enfermé, todo puede pasar. Entonces, no es lo mismo cumplir con tener tu orden contable y la diferencia con si haber pagado los impuestos o no. ¿Ya? O al revés, me dicen, no, es que yo tomé la propuesta del servicio y pagué los impuestos. ¿Y dónde están sus registros? Ah, no, es que... Y ahí empezamos con la excusa. Entonces los dos mundos se conectan en este orden y a su vez en la declaración. Ya, seguimos siendo, ya estamos en régimen de tributación y ahora empezamos ya. Chiquillos, viene la modernización tributaria. Modernización tributaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 98,5%, y me gusta también dar datos duros como hemos visto durante todo el día, el 98,5% de las empresas, del universo de empresas en Chile, son MIPYMES. Estoy sacando como un agregado porque todos hablamos de las pymes, pero una MIPYME significa micro, pequeña y mediana. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de la MIPYME, del universo total de empresas, esto es la información del año tributario 2018-2019, ¿ya? ¿Se dieron cuenta de esto? Modernización tributaria rápidamente, después del estallido social del año pasado, ¿cierto? Porque ya había un proyecto de ley para agilizar esto que fue desde el 2018. Sin embargo, se agilizó mucho más con el estallido social y se aprueba una nueva forma de tributar ahora que fue el 25 de febrero del año 2020. O sea, está calentito. Hace unos meses atrás se aprobó. Entonces, ¿quién nos dice la modernización tributaria y la nueva forma de tributar? Dice que van a existir, aquí me preguntaban en el chat algunos, que ¿qué significa un régimen de tributación? En palabras simples, chiquillos, no es lo que dice la ley, sino que yo le estoy transmitiendo de la manera más cercana posible para usted. Un sistema de tributación o régimen tributario es la manera como tú vas a pagar los impuestos. Ya, pero Blanca, ¿cómo es la manera? Entonces, esa manera te va a decir también el Servicio de Impuesto Interno, debes, entonces, sustentarme tu pago de impuestos con un tipo de contabilidad. Y así yo te voy a dar el mejor cálculo de impuestos, dice en la página del servicio. Así te va a ir comentando. Es decir, dígame qué forma de contabilidad va a llevar, si de manera simplificada o de manera completa, y entonces determinemos la forma o la manera de pagar tus impuestos. ¿Ya? En este sentido, la nueva forma de tributar, y que a muchos les tiene que haber aparecido ahora en la página, es porque hasta el 31 de julio de este año, ya 2020, tú puedes escoger. Ahora bien, si quedas en un régimen donde no, porque si esta charla queda grabada y la ven en agosto y se te pasó la fecha, no es que jodiste, la verdad es que vas a estar un poco fuera este año de lo que a lo mejor más te beneficia, pero vas a poder escoger desde el 1 de enero al 30 de abril de cada año y vas a poder escoger una forma de tributar distinta. Y tú vas a decir, ah, no, es que yo me equivoqué, no debía haber estado aquí y me quiero cambiar acá. Sí, puedes hacerlo. ¿Ya? Antiguamente tenías que estar ahí 5 años, ahora la ley sí te permite cambiar, pero ojo con estos dos, el régimen de transparencia y el régimen ProPyme general. Ya. Entonces, poniendo acá sobre la mesa las cartas, yo voy a seleccionar a los dos, ¿ya? Grandes, que son este pyme transparente y este, perdón, general y transparente, ¿ya? Entonces les voy a hacer un comparativo, porque alguno de ustedes podría decir, ah, pero es que yo conocía lo que había antes, ¿cómo es lo que hay ahora? La manera de pagar impuestos, entonces, depende de los regímenes tributarios, y hasta el año pasado, ¿cierto? 31 de diciembre, había uno que era el que más beneficiaba, que era el 14 ter letra A, más conocido como contabilidad simplificada, ¿ya? Pero también existía el A y el B, ¿y cómo eso ahora? Bueno, ahora va a ser el ex 14A, va a ser el ex 14B, y ahora va a existir un nuevo 14A y un nuevo 14B, que aquí yo dejé solo a los que cambiaron, en el fondo, que nuevamente me quedo con el D número 3, que es el ProPyme general, y el 14D número 8. Si ustedes quieren hablar más de tributación, voy a seguir hablando de esto y los dejo invitadísimos a que se conecten a Potencia Empresas, que es el Instagram de mi empresa, donde he tratado de hacer videos, donde he tratado de poner esto en lo más simple, pero en una charla de 1 hora que ya nos queda poquito, no vamos a alcanzar a verlo todo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo quiero que se queden? Que
El antiguo 14 TER, si ustedes ya conocían de sus beneficios, que era llevar una contabilidad simplificada, hoy día lo más parecido va a ser el 14D número 8. Y de manera automática el Servicio de Impuestos Internos ya los cambió. Por lo tanto, si tú crees que esa es tu mejor opción, quédate ahí, no tienes que hacer nada. Pero si tú antes estabas en un B o en un A, antes, hasta el 31 de diciembre, ahora te dejó automáticamente en el D número 3, o D, a secas. Mi sugerencia es que ahora entres a la página para ver si ese es el que más te beneficia o no, porque este tiene pago de impuestos. En cambio, este de acá ahora nos va a permitir beneficios donde no va a ser necesario el pago de impuestos. Y ahí van a decir, ¿qué impuesto? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito más sobre eso, ¿ya? Bien, entonces nos quedamos con los dos, que yo creo que son los fantásticos donde aquí nos tenemos que quedar. Deben conocer entonces que va a existir este PROPYME general y un PROPYME transparente. El antiguo 14 TER, para el que ya conocía, es lo nuevo que se transformó en el D número 8, ¿ya? Nomenclatura que yo no inventé. Si yo hubiese inventado las leyes, probablemente le habría puesto otros nombres. ¿Por qué 14, chiquillos? Aquí es como el dato rosa. 14 porque estábamos hablando de que esto corresponde a la ley de impuesto a la renta, llamada LIR, Ley de Impuesto a la Renta, y existen los artículos dentro de las leyes. Para alguien que nunca ha visto una ley, artículos serían, no sé, los párrafos, ya donde se hablan distintos temas, y para hablar de estos sistemas de tributación, estamos hablando del artículo 14. Entonces, si uno quiere ir a mirar más de esto, vayan al artículo 14, que hoy día puede tener muchas páginas, y van a encontrar que el artículo en sí también se tiene que dividir en otras partes. Artículo 14A, B, C, y llegamos a la parte del D, y ahí van a encontrar lo que yo les estoy hablando. Ya esa es como la parte más aburrida, pero los abogados son felices cuando hablamos bien como corresponde, ¿cierto? Ya. Entonces, seguimos avanzando en este mapa. Entonces yo les dije, hablamos del inicio, ¿cierto?, de la empresa, vuelvo al proceso, porque como he hablado tanto, chiquillos, sé que tengo que volver a contextualizarlo. Entonces, paso 1, constituyo mi empresa, paso 2, mi proceso contable, y en este proceso contable, entonces, yo debo decidir, porque como ya escogí, miren, como ya escogí mi régimen, eso va a dejar aquí muy ordenado y va a decir qué tipo de contabilidad vas a tener que sustentar con ese régimen. Y aquí es donde empieza entonces tu proceso. Tú vas a escoger si vas a llevar una contabilidad simplificada o una contabilidad completa, ¿ya? ¿Y qué significa eso? De nuevo, vamos a lo simple, significa más o menos libros contables, ¿cierto? Entonces, el que lleva una contabilidad simplificada solo necesita 2 libros de manera obligatoria. No significa que tú no puedas llevar una contabilidad completa teniendo una tributación simplificada. Tú puedes tener ambas, que completo sea lo que tú llevas internamente, pero tributas, es decir, pagas tus impuestos de manera simplificada. Eso también es posible, ¿ya? Y ojo que yo lo voy recomendando conforme va creciendo tu negocio. O sea, tú podrías partir chiquitito, muy simplificado con estos 2 libros, pero conforme avanza tu negocio, yo voy recomendando tener este avance también en la información contable, ¿ya? Y aquí se mezcla, ¿por qué? Porque, como ustedes ven aquí, comparten dos libros, que es el caja y el registro de compras y de ventas, y te permite hacer la declaración también mensual. Por lo tanto, yo les dije, cuando comenzamos, que hay 2 impuestos que son los más importantes, el IVA y el impuesto a la renta. Y el mensual corresponde al IVA, ¿cierto? Y lo pongo acá arribita. Sin embargo, en esta declaración que es mensual, hay más cosas que declarar. De nuevo, lo sugiero, sáquenle una pantalla a su celular o a la computadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también un grave error es cuando me dice, Blanca, pero es que yo ya hice todas mis declaraciones de IVA, ya están listas. Ya, y ¿sabía que tenía otras cosas que declarar? No, pues que acuérdate, pues Blanca, si el IVA es lo más importante. No, no es así, chiquillo. El formulario 29 tiene más cosas. Si tú vendes, tienes que pagar un PPM. ¿Qué es un PPM? Es un ahorro para que cuando enfrentes la... O sea, hay que pagar el PPM, pero eso es mensual y se paga en el formulario 29. ¿Qué más?
Retenciones, ¿cierto? De las boletas de honorario. Alguien que trabaje para ti, que te preste un servicio, tú debes retenerle el 10,75% de la boleta y también pagarlo en el formulario 29. Y así, por lo tanto, fechas claves para los formularios 29, no te puedes exceder hasta el día 20 del mes siguiente, o sea, si queremos declarar lo que fue junio, tenemos hasta el 20 de julio para declarar, ¿cierto? Si eres facturador electrónico, si no eres facturador electrónico, que hoy día es una población muy baja, pero si es el caso de que no eres facturador, es hasta hoy día que es 12, de hecho, ¿ya? Así que, ojo con las declaraciones, ¿por qué? Porque tú puedes declarar tarde, pero vas a declarar con multa y eso nadie quiere regalar platita, ¿cierto? Bien, nos vamos ya a ir a la parte, ya finalizamos esta sección donde hablamos solo del proceso. Ahora vamos al cierre. El cierre, ¿qué significa para ti? Tener acá un informe contable que puede ser, si tienes una contabilidad simplificada, basta con solo tener un estado de resultados. Si tienes una contabilidad completa, vas a necesitar un balance. ¿Ya? Tan simple como eso, al 31 de diciembre. Y la operación renta que debes hacer entonces en abril, ojo, digo en abril porque en abril se paga esto, que es el impuesto a la renta anual. Sin embargo, hay un proceso previo, que son las declaraciones juradas. Esas declaraciones se hacen en marzo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos empiezan a buscar contador en abril. Grave error. Ponga chicharra. No es en abril. Si quiere poner la hora de todo lo que he hablado en un calendario, póngase para buscar un contador, por lo menos yo sugiero, yo creo que son mejor atendidos cuando buscan a alguien entre enero y febrero. Porque en marzo ya estamos sobre la marcha, ya estamos declarando declaraciones juradas y en el fondo ahí ya estamos fuera de plazo, ¿ya? Entonces, en este mapa teníamos los 4 pasos, que es el inicio de tu empresa, proceso contable, ¿cierto? Declaración del formulario 29, cierre anual con tu balance o estado de resultados, y cierre de la operación renta con la declaración del formulario 22, que es este, que es un cierre anual. ¿Qué se declara ahí? El impuesto a la renta. ¿Y de qué depende el impuesto a la renta, chiquillo? De la utilidad que tú generes en tu empresa, ¿ya? Si no tienes utilidad, porque a veces dicen, Blanca, es que yo partí súper chico, invertí todo lo que tenía, así que tengo pérdida, perfecto. Pero ¿cuál es la obligación? Declarar, ¿ya? Puede ser que no tengas que pagar, pero la obligación es declarar con todo lo que conlleva el proceso. Declaraciones juradas, formulario 22, ¿ya? De la empresa. Si hay utilidades, entonces hay que pagar un impuesto, ¿ok? Y, por supuesto, se hace más fácil, y lo pongo de nuevo, que es el PPM, de pagar ese impuesto porque voy a tener un ahorro, que es el PPM, que fue mensual, lo puedo utilizar ahora como una bolsita de ahorro para el impuesto renta, ¿ya? Ahora, pueden haber, dependiendo de tu actividad, aquí se me cortó ahí la palabra, pero dice empresa, es la actividad de la empresa, es muy importante, porque la elección del régimen tributario, que ahora ahí les puedo dar un poco más de detalle cuando ya estemos en las preguntas, pero la actividad, hay ciertas actividades vetadas para llevar una contabilidad simplificada, tales como la actividad de los arriendos, la explotación de bienes raíces no agrícolas, no pueden estar en una contabilidad simplificada, y todo lo que tenga que ver más o menos con el mundo financiero, acciones, derechos sociales, todo ese tipo de cosas como de inversión, tampoco pueden ser contabilidad simplificada, por lo tanto siempre este tipo de actividad va a tener que llevar una contabilidad completa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un resumen. La parte contable, ¿qué era? El orden cronológico de los hechos. Después, tributación, hacer tus declaraciones de los tributos que le correspondan a tu empresa. Y aparecen estos 2 formularios más importantes. De nuevo aquí les doy para que se saquen la fotito a la pantalla. Formulario 29 es obligatorio, es mensual, y ahí está una breve de lo que tenemos que declarar: PPM, el IVA, retenciones, etc. Y por el otro lado, formulario 22, formulario anual, obligatorio, ¿ya? Y lo que más debe estar presente es el pago del impuesto de primera categoría o impuesto renta en general, ¿ya? Entonces, esto nos va a llevar a hacer este resumen, chiquillos. Resumen y algunos consejos. Más allá aquí, como ven, yo no les estoy enseñando cosas ni cosas que sean muy específicas contables. Lo que quiero dejarles como aquí es lo que yo transmito. Primero, información es poder, ¿ok? No le dejes de nuevo la responsabilidad a otro de lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque a quien llama el servicio de puestos internos es al contribuyente, o sea, tú. Fin del tema.
Piérdele el miedo a los números, aprende, infórmate, edúcate. No quiere decir que vas a dejar al contador o que en el fondo ya se va a acabar la profesión, no, porque los contadores siempre vamos a estar y siempre vamos a estar también, a lo mejor nuestro rol va a tener que ir cambiando, ya no de hacer, sino que de asesorar, de acompañar, etc. Entonces, piérdele el miedo a los números para que puedas aprender a comunicarte con tu contador. Y lo último, que es un básico, mantener las claves de acceso, porque por mucho que tú tengas un contador, no puede ser que él maneje todas tus claves y tú no te las sepas, o sea, tú debes conocerlas. Debes conocer ¿cuál? La de Previred, la del Servicio de Puestos Internos y la de Tesorería. Esas 3 claves son importantísimas para el manejo de tu empresa. Sé que van a haber muchos comentarios, creo que nos quedan 10 minutos y que acabo de terminar bien para dejar unos 10 minutos de conversación. Muchas gracias por haber escuchado atentamente, que no se hayan ido las no sé cuántas, 260 personas. Y les dejo acá mis redes sociales si quieren enterarse más, si quieren aprender. Busquen a Potencia Empresas en Instagram, que ahí está el contenido gratuito para ustedes. Oye, Blanquita, te pasaste más de 260 personas un día domingo, después Un del día almuerzo, domingo. pegadas aprendiendo de contabilidad. Yo creo que eso merece un aplauso. Ese aplauso. Sí, no es fácil, sí, no es un tema, hay que decirlo, para la mayoría no es un tema tan ni agradable, ni tan entretenido, ni para muchos sí, para muchos es una pasión, etcétera, pero para la mayoría no Bueno, es para tanto, mí. y a veces es un poco difícil, claro, y sin embargo la gente ha entendido por lo que veo, porque están ahí preguntando, atentos y todo, que, que por mucho que sea todas estas cosas para algunos, es fundamental, no nos podemos hacer los locos. Yo creo que cuando nos hacemos los locos con los números de nuestro negocio es cuando es el principio del fin de nuestro negocio. Es muy fácil que todo se vaya a la cresta por no tener un orden, por Sí, no entender lo que está pasando. exacto. No, como les digo, o sea, lo que quiero transmitir finalmente es que todo parte por perderle el miedo a muchas Mm. cosas. Y si estamos aquí, y por qué lo relaciono con lo otro, como con lo que han hablado los demás profesionales, es que si ya encontraste un propósito, si ya tienes un negocio andando, entonces ¿por qué le vas a tener miedo a los números? O sea, sigue siendo parte de tu empresa, del crecimiento del negocio. Bueno, yo sé que hay millones de preguntas. Hay una avalancha de preguntas. Tengo Sí, algunas ya, para ya, que leemos hasta cuando alcancemos. Y ya. el resto, Bien. a ver si las abordamos después en algún, o tú misma, no sé, ahí lo vemos. Pero ya hay algunas, mira. O sea, hay un Ya, montón. Sergio dice, si necesito cambiar de contador, ¿qué le ya. debiese exigir al contador anterior para hacer un cambio sin problemas? Yo lo que primero mido, dijimos, qué tipo de contabilidad tiene para saber aquí qué le pido, ¿cierto? Si allí yo les sigo transmitiendo aquí la presentación, chiquillos. O sea, le estoy pidiendo, si tengo una contabilidad simplificada, esto es lo que usted le tiene que pedir. Si usted lleva una contabilidad completa, esto es lo que usted le tiene que pedir. Yo creo que sáquele de ahí una fotito, Bueno, sí. porque ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, para hacer un buen cambio, y lo que yo revisaría también es cómo cerramos el último año tributario, la operación renta. Si se cerró bien, si es que está sin observación, estaría ok, con eso bastaría, porque hoy día la información del servicio igual nos tiene ahí muy completo. No es necesario pedir a lo mejor tanta documentación electrónica, siendo que, perdón, física, sino que la electrónica y está bien complementada, con eso es suficiente en algunos casos. Bacanísimo. Mira, Romina, y también algunos se suman a esta pregunta, dice, Ya. ¿cuál es la diferencia entre ProPyme general y ProPyme transparente? Hace unos segundos que le dijiste eso. Ya, pero pyme en general, pero pyme transparente. Fin al cabo, ¿qué es lo que se dieron cuenta cuando hablamos de las pymes? Es que muchos no tienen utilidades que quieran reinvertir en el negocio, sino que muchos como vivimos como nosotros el día a día y retiramos todo lo de la empresa. Por lo tanto, se crea este transparente para que todas las utilidades de la empresa se atribuyan directamente al empresario, y al atribuirse directamente al empresario, la empresa, mire lo que voy a decir, no va a pagar el impuesto de primera categoría, aquí, en el transparente. ¿Cuál es el impuesto? Fácil, 25% de las utilidades no se va a pagar cuando tengo este ProPyme transparente. Fácil, usted transparenta que las utilidades de la empresa son retiradas por el dueño, por lo tanto, no es necesario pagar el impuesto de la empresa
pero sí el dueño va a tener que declarar todas esas rentas y vamos a ver si tiene que pagar o no impuestos finales como dueño de la empresa. Ahora, sigue siendo más económico pagar ese impuesto final de la persona en vez de haber pagado el impuesto de la empresa. Y este de acá, tú puedes escoger pagarlo. Yo este lo recomendaría cuando ya estamos hablando de una pequeña o una mediana empresa, y aquí también puedes escoger tener contabilidad simplificada o contabilidad completa, pero en resumen se hace esto, la diferencia principal es que uno no paga el impuesto de primera categoría de la empresa y el otro sí lo paga. Ese es como en resumen, porque podríamos hablar eternamente sobre eso. Sí. ¿Ya? Oye, otra pregunta que se repite es, Ujú. ¿qué beneficios tiene cambiarse de una contabilidad simplificada a una completa? Y yo Ya, le sumo la pregunta, ¿para quiénes tú recomiendas tener contabilidad simplificada y para quiénes completa? perfecto. Miren, tenemos dos casos. Primer caso, podríamos decir hasta con Victus, y como Matías siempre lo ha puesto de ejemplo, podríamos partir por ahí. Segundo caso, otro cliente que también partió conmigo desde los inicios. Ya. Y voy a poner este segundo caso porque tuvieron un aumento exponencial de sus ventas. Este negocio, les digo, vendía 200 lucas cuando recién partieron conmigo, y ellos partieron en el año 2018, si no me equivoco, por el principio de 2018, vendiendo 300 lucas. Por supuesto, me dijeron, Blanca, ¿cómo tú crees que ves la contabilidad de nosotros? Y le dije, mejor veamos la simplificada, vámonos al 14 TER, que era el régimen simplificado del minuto, y así mantuvimos estos 2 años. Llegó este año, pandemia, venden un producto, no sé si no los quiero mencionar así como tan explosivo, pero llega la pandemia y ellos son de las personas que crecieron en pandemia por tener un negocio. Los voy a decir porque estoy muy orgullosa de ellos, que es cada cosa en su lugar. Yo creo que el Mati a lo mejor los conoce del centro de negocio. Sí, sí, los Pero conozco, estamos en un explosivo, grupo ahí, son secos. seco los chiquillos. Explosivo sus ventas. ¿Por qué? Porque ellos venden cosas para el hogar y la organización de la casa. Bien, en resumen, decidimos de este año cambiarnos a contabilidad completa. ¿Por qué? Porque ellos importan productos. Eso significa que se exponen a un banco donde necesitan crédito para crecer aún más de lo que ya están creciendo. Entonces, nos decidimos cambiar a una contabilidad completa por eso, por el crecimiento del negocio, por el mayor control y porque los bancos siguen prefiriendo a quien tiene un balance a final de año. Y la contabilidad simplificada no tiene balance. Entonces, eso podría ser una desventaja. Ahora, tributariamente, yo partiría, si estoy recién comenzando, con una contabilidad simplificada y me iría al tiro a un 14 TER o un ex 14 TER, que ahora es el D número 8. Esas serían mis apreciaciones. Entonces, conforme al crecimiento y Claro, conforme a cómo tú tienes que exponerte a una institución financiera. bacanísimo. Ahí alguien pregunta, y que parece una buena pregunta, que muchos dicen, ¿en qué momento es necesario tener un contador mensualmente? Cuando nosotros partimos con Victus, Sí, también vendíamos como 200 lucas. Y resulta que cuando uno vende como 200 lucas, pagarle a un contador te duele el alma. poderoso. Entonces uno trata de como aplazar lo máximo posible. Pero ¿en qué momento tú decís que sería como ideal ya contratar un contador mensual, así como fijo? Miren, yo creo, me voy a ir un poco más profundo que solo la contabilidad. Yo creo que qué tanto tú te quieres interiorizar en estos temas, Mm. cuánto te familiarizas con la página del Servicio de Impuestos Internos, y cuánto tú requieres más que solo la declaración, porque hoy día la declaración es como amigable, podríamos decirlo así, si es que lo aprendes a hacer bien. Yo diría más bien busca un contador cuando necesitas hacerle preguntas, cuando necesitas más una asesoría, cuando estás creciendo, cuando, por ejemplo, pasaste de una tienda física ahora a una tienda online, que no sabes qué documento tributario entregar en la tienda online. Yo diría que conforme vas creciendo, vas necesitando ayuda. Entonces, en esas áreas, una ayuda estratégica en marketing, entonces una ayuda estratégica en contabilidad. Yo creo que así es, como crezca tu negocio, es cuando tú vas necesitando más ayuda. Hermoso. ¿Ya? Y última pregunta, hay muchas Ya. más, pero ya estamos en un Sí. poquito en la hora. Dice, me parece muy interesante. Dice, Blanquita, esta fue una de las primeras. ¿Qué te Ya. motiva de la contabilidad? Dice, con todo respeto, me aburre demasiado. Si nos cuentas qué te apasiona de ella, a ver si se nos pega a los que la odiamos. Miren, les voy a contar y lo voy a hacer en un minuto, pero yo, Potencia Empresas, cuando recién nació, era de todas las empresas la empresa más desordenada. Así me quiero como confesar. ¿Por qué? Porque yo sé que es algo que uno deja para el final,
Pero conforme ahora fui creciendo y le fui dando una vuelta estratégica, hoy día no pasa el viernes, yo cierro negocio, podríamos decir potencia empresa, a las 5 de la tarde los viernes. Pero yo me quedo trabajando hoy día hasta más o menos 7:30, solo mirando potencia empresa. Cómo está la cobranza, cómo están los clientes nuevos, cómo a lo mejor crear un valor distinto a los clientes que ya están. Entonces, ¿qué es lo que más me apasiona de la contabilidad? Que me empieza a dar mucha información. Entonces yo voy a mirar el registro de compra y venta, algo básico que ustedes también pueden ver, lo toman, ven cuánto fue la facturación del último mes, ahora cuánto va a ser la facturación de este mes, empiecen a proyectar cosas, utilícenla, sáquenle el beneficio de tenerla. Por eso yo creo que hoy día, ¿qué es lo que a mí más me apasiona? Y es con la frase con la que terminé en el fondo y con la que quiero terminar ahora, información es poder. Entonces, no le dejes a otros, nuevamente repito, responsabilidades que son de nosotros. Blanquita, muchas gracias como siempre, siempre tu disponibilidad, Gracias. disposición Sí, son para... 17:30. imagínate, como reloj suizo. No sé, nunca tenía un Ahí reloj suizo está. y imagino que son puntuales. Nada, Sí. pues así que gracias, muchas gracias. Y si Gracias quieres, a nada, ustedes, decir gracias a todos tú, los profesionales también que se unieron. Y yo también estoy en un crecimiento como empresaria, más allá de ser contadora, así que es muy útil para todos los que estamos aquí y yo aporté con este granito de arena. sí, más que un granito, porque además es fundamental, insisto. Así que de verdad felicito a todos los que se quedaron. No, no es fácil estar un domingo, insisto, a esta hora que uno que prefiere hacer cualquier cosa menos estudiar contabilidad y se quedaron. Y eso me pone muy orgulloso de esta comunidad, de verdad, Sí, porque, puta, queremos tirar para arriba. Y mientras cada una de las personas que yo miro para allá porque veo el chat, cada una de sí, las sí, yo, personas que yo yo veo, trabajo por lo mismo. sí, que yo veo ahí, veo que hay gente que quiere mejorar. Y si mejoramos Sí, como personas, como empresarios, como emprendedores, mejoramos como sociedad. Entonces, de sí. verdad, les agradezco que estén en esa y nada, pues a colaborar y seguir avanzando. Sí. Un abrazo para todos. Chao, Un chao. abrazo, muchas gracias, Blanquita, que estés bien. Chao, chao. Chao. Ah, espérame, y hay mucha gente que quedó con muchas preguntas. ¿A dónde te pueden ahí Ah, consultar o no sí, sé seguir? ya, eso, démosle lo último. Chiquillos, estoy generando dos cosas muy importantes. La escuela tributaria, aquí ya empieza mi dato de propuesta de valor, escuela tributaria que se va a lanzar a finales de este mes, para todo el que quiera aprender a controlar la tributación de su empresa. Ya no van a Ya. aprender a ser contadores, van a aprender a optimizar la tributación de su empresa y si usted tiene un contador, le va a poder hablar en el mismo idioma. Ese es mi legado, ¿ya? Y por otro lado, el café virtual tributario, que va a ser una conexión donde nos vamos a juntar solo a hablar de tributación. Hermoso. Donde usted va a decir, Blanca, esta factura, ¿qué hago con ella? Ahí le vamos a dar una minuta, así como haga 1, 2, 3, receta de cocina. Y nos vamos a ayudar entre los que estén ahí, porque puede haber otra persona que lo haya resuelto y que pueda hablar. Pero ahí vamos a hablar solo de tributación. Así que esos dos Hermoso. ¿Y avisos tus en Potencia redes? Empresa. En arroba Potencia Empresa, chiquillo, ahí va a estar todo. Ahí está. Potencia Instagram. empresa. Ahí está Y todo. bacanísimo. Listo, ¿Ya? gracias. Nos Listo, vemos. un abrazo. Se viene la siguiente a las 6 de la tarde con Paula Labra de Love Last. Nos van a contar cómo hacer una comunidad